qué es la microbiota intestinal. Sí. Es todo un conjunto, toda una serie de especies de todo tipo que son parte de ti, pero que viven en el intestino y mantienen un equilibrio con el medio exterior. Entonces, estas bacterias que tenemos en el cuerpo, ¿cuál es su función real en nuestro organismo? Mira, es un sujeto de estudio y de teorías, porque se le ha relacionado con todo. Es más, se le ha relacionado, por ejemplo, con tu estado de ánimo, Sí, con claro. alteraciones psicológicas, con envejecimiento, con lo que tú me digas. Y es que es tan compleja que hacer los estudios que determinen cuál es su función es muy difícil. Hola a todos y bienvenidos nuevamente. El día de hoy tengo un invitado súper especial, el doctor Alejandro Macías. El doctor Alejandro Macías ya es probablemente conocido por muchos de ustedes y para quien no lo conozca, bueno, lo voy a presentar. El doctor Alejandro Macías es precisamente médico infectólogo. Fue destacado como jefe de infectología en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán durante más de 10 años. Tuvo una participación muy importante en la pandemia de influenza y es por eso que se le conoce como el zar de la influenza. También ha tenido muchísimas investigaciones, tanto nacionales como internacionales, en revistas de alto impacto, clasificado incluso como uno de los investigadores más importantes a nivel nacional. Es para mí también un honor tenerlo porque además fue mi maestro en la Facultad de Medicina de León y bueno, pues es un honor más que nada tenerlo en este programa donde vamos a hablar precisamente de microbiota intestinal o también llamada flora intestinal, que es estas bacterias que tenemos en el cuerpo que nos ayudan a mantener un equilibrio con el medio ambiente. Pues quédense en este programa, estoy seguro que van a encontrar información muy útil que les va a servir a ustedes para cuidar su salud, a sus familias y sus amigos. Yo soy el doctor Jesús Macías, cirujano general y coloproctólogo. Y pues sin más preámbulo, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos. Pues el día de hoy tenemos un invitado súper especial y muy conocido pues, por todos, realmente reconocido a nivel nacional en el tema de infectología. Y particularmente el día de hoy pues vamos a hablar de la microbiota intestinal, que me han estado preguntando muchísimo en las redes. Bienvenido, doctor Alejandro Macías. Hola Jesús, me encanta estar aquí en tu canal. Pues mire, pues sobre todo este tema nace mucho de que hay un buen de terapias alternativas, claro, de medicamentos que para curar esta microbiota intestinal. Y pues nadie mejor que usted que nos platique exactamente qué es la microbiota intestinal. Sí. Es lo que la gente conoce como la flora intestinal, ¿verdad? Que en efecto hay una tendencia a llamarle microbiota por su complejidad. Es extraordinariamente compleja, o sea, el número de bacterias, pero no solo bacterias, virus, fagos, parásitos, hongos normales allí, es de cientos, ¿verdad? A veces la gente piensa que tomándose, digamos, un antibiótico y después tomar bacilos, ¿verdad? O que te vas a tomar un yogur y vas a restituir tu flora. No. O sea, no saben lo que están haciendo cuando se toman un antibiótico. No es como tomar dulces. Claro. Estás afectando cientos y cientos de especies que viven contigo. De hecho, existe ese concepto en las últimas décadas de que tú eres no nada más tú y tu DNA, realmente tú eres toda esa microbiota que te acompaña, es parte de ti. Claro. Tú eres eso. Y cuando te tomas un antibiótico, porque digamos te duele la garganta y te lo tomas como si fueran dulces, o vas a la farmacia, no, deme un antibiótico. Y está en la libre venta. Sí. Y la gente cree que es un antibiótico, ¿no? Es como si tú tuvieras duda de un diagnóstico y dices, oiga, ¿no será cáncer? Pues deme quimioterapia de todos modos, ¿no? A ver qué pasa, a ver si se me quita el cáncer. A lo mejor es un cáncer, no vaya a ser, ¿verdad? Así hacemos con la microbiota intestinal. Claro. Y estamos afectando, otra vez, cientos de especies. Entonces, en conclusión, es todo un conjunto, toda una serie de especies de todo tipo que son parte de ti, pero que viven en el intestino y mantienen un equilibrio con el medio exterior. Claro. ¿Verdad? Porque tú lo que te comes no es estéril. Entonces, de alguna manera tiene que esterilizarse todo eso para poder entrar. Y todas esas virus, bacterias, hongos, lo que tiene es un equilibrio extraordinario para que no te enfermes.
Entonces, eso tampoco es que la puedas restituir así de fácil. Claro, es esta relación entre cientos de miles de bacterias. De hecho, creo que se dice que tenemos hasta más bacterias que células en el cuerpo, ¿no? A veces en algunos estudios. Sí. ¿Y es correcto llamarle microbiota o flora intestinal? Digamos que el término técnico es microbiota, porque flora se referiría más bien, suena como algo vegetal. Claro. ¿Verdad? Pero ya sabemos que hay también células animales. Recuerden que las células eucariotas, o ya propiamente células que no son vegetales, empieza el reino animal y tenemos parásitos normales en el intestino. Tenemos amibas normales, tenemos una serie de parásitos normales, claro, que son parte del reino animal. Entonces, la tendencia es más bien llamarla microbiota, pero no nos vamos a pelear por eso, Jesús. Si alguien le quiere decir flora, le entendemos sin problema. De hecho, pues creo que la mayoría de las personas, pues generalmente lo utilizamos como flora intestinal y pues no hay ningún inconveniente. No hay ningún problema. Muy bien. Y si, entonces, estas bacterias que tenemos en el cuerpo, ¿cuál es su función real en nuestro organismo? ¿Qué función, tanto en la salud digestiva como en los demás claro, órganos, qué función tiene? Mira, es un sujeto de estudio y de teorías, porque se le ha relacionado con todo. Es más, se le ha relacionado, por ejemplo, con tu estado de ánimo, sí, con claro, alteraciones psicológicas, con envejecimiento, con lo que tú me digas. Y es que es tan compleja que hacer los estudios que determinen cuál es su función es muy difícil. Sí sabemos de las consecuencias cuando se afecta seriamente esa flora o microbiota intestinal. Claro. Sabemos, y a raíz de eso, sabemos, por ejemplo, que su primera función evidente es ayudar a la digestión. Es la más, quizá por la más fácil de ver, ¿no? Por así es la más fácil de ver, porque muchos de los, por ejemplo, de los carbohidratos se degradan con la... nosotros a veces no tenemos enzimas para degradar fibras que sí pueden hacer algunas bacterias, por ejemplo, o producción facilitar la producción de algunas vitaminas, cosas como eso, o sea, facilitar la digestión. Digestión considerada como tú tomas algo del exterior, que es básicamente energía y micronutrientes, claro, y la quieres interiorizar, pero para meterla al interior tiene que entrar estéril, y no es estéril, ¿verdad? Y entonces ese equilibrio que mantiene es su primera función. Si deducimos sus funciones de sus alteraciones, podríamos decir, por ejemplo, que su función es que no te dé diarrea. ¿Por qué lo sabemos? Porque la gente que toma antibióticos tiene mucha diarrea. Claro. Entonces, ya sabemos que una de sus funciones es que no te dé diarrea, por ejemplo, y mantener ese equilibrio, por decir algo, ¿verdad? Por decir alguna, ¿no? Incluso a nivel hormonal, como usted dice, neurológico, estado emocional, incluso hasta el peso se ha considerado. Se ha considerado, sí. Que hay gente que... De hecho, si tú estudias la flora o microbiota de la gente con sobrepeso, es diferente de la gente que no tiene sobrepeso. Sí, es una maravilla. ¿Cuáles pudieran ser los principales factores que alteran esta flora intestinal? Bueno, la flora intestinal cambia mucho inclusive por regiones. No es la misma flora intestinal o microbiota la que tenemos los mexicanos que los chinos. Cambia por región. De hecho, dentro de un mismo país puede cambiar también en las distintas zonas. Entonces, ese es un factor. Otro factor es tu edad. Cuando tú naces, no naces estéril, ¿eh? No. Antes pensábamos que nacíamos estériles, pero ahora no. Se sabe que el niño nace ya, inclusive frecuentemente ya se ha determinado con algunas bacterias. Y esa flora o microbiota se va agregando con los años. O sea, y depende cómo vas formando tu flora intestinal. Y esa pregunta es interesante, Jesús, porque la gente a veces no considera también... Se toman antibióticos como si cualquier cosa y no se dan cuenta que están afectando un trabajo que han hecho por muchos años. Claro. Cuando tú has trabajado para formar una microbiota por 15, 20, 30 años y la quieres lo más saludable posible, te ha costado trabajo. Claro. ¿Verdad? Sí. Porque has evitado, por ejemplo, alimentos que tienen mucho procesamiento, uy, sí, ¿verdad? Que eso también afecta a la microbiota, pero sobre todo, yo diría que sobre todo, la toma de antibióticos. El antibiótico sin duda es una de las maravillas del ingenio humano y ha permitido la sobrevida. Yo mismo le debo la vida a los antibióticos. Sí, por supuesto. Pero también hemos abusado de ellos y estamos viendo circunstancias que tú también seguramente como especialista has visto, en
hemos visto recientemente muchos más casos de diarrea por la toma de antibióticos de lo que veíamos antes. Entonces, ¿cómo afecta? ¿Cómo se constituye? Pues depende de tu edad, del lugar donde vivas, de la que comas, de los alimentos, de los medicamentos que tomes, y de esa manera se va formando a lo largo de tu edad. Y finalmente, cuando fallecemos, no sé, a la edad que tenga uno que fallecer, nuestra microbiota es sustancialmente diferente que la microbiota con la que viviste en los primeros años. Bien. Quisiera, de hecho, adelantarme un poquito porque las preguntas iban a ser esto de la diarrea, pero me emociona honestamente hablar de la diarrea porque yo tengo muchísimos pacientes que vienen conmigo a la consulta y toman antidiarreicos precisamente y que venden a libre venta en las farmacias que tienen antibióticos, ¿no? Claro. Ya no vamos a mencionar los nombres, pero pues ya sabemos cuáles son. Y que los toman de forma indiscriminada. Obviamente esto les lleva a tener ciertas consecuencias, ¿no? ¿Cuáles podrían ser precisamente estas consecuencias muy prácticas en el abuso de antibióticos? Sí, a ver, yo creo que podemos ir de lo más frecuente a lo menos frecuente y más grave, ¿verdad? Lo más frecuente es el cambio de las bacterias hacia microbiota de otro tipo como los hongos. Entonces puedes estar colonizado. Es muy común en los niños, por ejemplo, les dan antibióticos y les sale el algodoncillo, que es cándida. La cándida es un hongo, es parte de la microbiota normal, pero mantiene un equilibrio. Hay distintos tipos de hongos en la microbiota intestinal. Cuando tú le das antibióticos, le das ventaja a los hongos, y entonces no es nada raro que puedas tener algodoncillo, sobre todo los niños, las personas de edad avanzada, cualquiera que tome suficiente tiempo de antibióticos. Las mujeres pueden tener problemas vaginales que no tenían, pueden tener flujo vaginal por cándida que no tenían. Por ejemplo, eso es, digamos, lo más común. Hay muchas cosas que no se saben, pero se sabe que si tú estás afectando tu flora o tu microbiota intestinal, puedes tener todas las alteraciones que ya mencionamos, cambios en el peso corporal, cambios inclusive en el hábito intestinal, en el estado de ánimo, quizá en el estado inmunológico de defensas, ¿no? Tú estás rompiendo un equilibrio. Entonces, ¿cómo haces para afectar eso? Pues sobre todo digamos, las consecuencias son de lo más común que estamos mencionando a lo más grave. Puedes morir por eso, ¿eh? Definitivamente. O sea, y ahí tú también me gustaría escuchar tu experiencia, porque seguro que la tienes. Sí, claro. Lo que estamos viendo ahora es una verdadera catástrofe, porque antiguamente, yo que ya tengo mis años, ahí sí te llevo ventaja. Veíamos en los hospitales desde los 80s y cada vez más en los 90s, ya entrado este siglo, empezó a verse más en los hospitales la diarrea, que le llamábamos diarrea por antibióticos. Después supimos, de hecho ya había estudios desde los 70s, que no era por antibióticos, era porque el antibiótico causaba el sobrecrecimiento de algunas bacterias, particularmente de una que conocemos como Clostridium difficile o Clostridioides difficile. Y ese sobrecrecimiento te da una diarrea que es grave. Tiene una mortalidad que puede superar el 10%. Y antiguamente la veíamos nada más en los hospitales. Ahora no. La estamos viendo de gente en la calle. De hecho, este año, 2023, yo he visto más pacientes con ese tipo de diarrea fuera de los hospitales que en los hospitales. De verdad. De verdad. Sí. Ya estamos viendo, sí. Ahí, híjole. Está yéndose a la comunidad. Probablemente tú lo has visto también, y ahí conviene mucho tu comentario como especialista que eres en eso también. Sí, no, a mí me toca más verlo sí, en los hospitales, porque precisamente sí se manejaba muy, muy hospitalario, y definitivamente no es aislar el paciente, que incluso en algunas ocasiones hasta requiere la cirugía, ¿no? Claro. Pero de forma afuera del hospital, pues no me había tocado casos. Fíjate que yo tengo contacto con un laboratorio y ahora ahí me doy cuenta de las solicitudes que llegan, porque eso se diagnostica con una prueba que se llama las toxinas. Hay distintas maneras de diagnosticarla, pero es a través de unas toxinas que detectas en el excremento, que te das cuenta que ese germen ya proliferó, que esa bacteria proliferó y que está causando diarrea. Bueno, ahora las que veo yo en el laboratorio son más comunes de gente fuera de los hospitales que en los hospitales. Entonces, un problema que era exclusivamente hospitalario ya se fue a la comunidad. Y el problema es que si tú tienes una diarrea porque te comiste unos tacos ahorita aquí en la calle, se te va a quitar en 2 o 3 días. Sí, la diarrea por Clostridium difficile, no. Esa sigue y sigue y sigue como el conejito de las baterías. Y te puede durar meses.
y te puede matar. Claro. La mortalidad de eso es superior al 10 o 20% dependiendo de la gravedad. Entonces, no hay que tomar como si fuera otra vez. Quizás sea muy repetitivo, pero creo que es un mensaje muy importante en esto, que no hay que tomar antibióticos como si fueran dulces, ni hay que ir a consulta casi solo por el antibiótico. Solo por el antibiótico, o torciéndole el brazo a la doctora. Ese mal doctor. No, déme un antibiótico, doctor. Y para nosotros los médicos a veces es más fácil, mira, tómate tu antibiótico y ya vete a tu casa. Por si están insistiendo mucho, claro, es más fácil darlo que no darlo. Entonces, no insistan en que el doctor, la doctora les dé antibióticos. Si no se lo está prescribiendo es porque no se necesita. Claro. Y en su juicio y su seguimiento es que no se requiere, no lo pidan, no lo exijan. Claro, sí, y definitivamente va a ser un problema. De hecho, en otro de mis videos hablé con Braulio sobre este problema de la resistencia a antibióticos, ¿no? Claro. Porque no solamente va a ser esta diarrea, ¿no? Claro. También todos los demás espectros de las resistencias multibacterianas, y cada vez es más difícil y cada vez hay menos investigación en antibióticos y bueno, pues va a ser un problema. Yo creo que es una buena invitación para que pues seamos prudentes con el uso y la prescripción de antibióticos tanto para los médicos, ¿no? Igualmente. Sí, y mencionas ahora un problema que es muy importante, que es el de la resistencia a los antibióticos. Si tú hablas de cuál es el reservorio social, digamos, de la resistencia a los antibióticos, es el intestino. Claro. Digamos, si ya tenemos una sociedad con resistencia a los antibióticos, la reserva, el almacén, el reservorio de eso es el intestino de la gente con mucha mayor frecuencia. En segundo lugar, las infecciones urinarias, que eso ya es harina de otro costal. Pero lo primero es que mucha gente ya no se da cuenta, pero tiene sus gérmenes normales, su microbiota resistente a una gran cantidad de antibióticos, ¿verdad? Y por lo que haya sido, también a veces se ha atribuido no solo a la toma de antibióticos, sino al consumo de alimentos procesados, o, por ejemplo, consumimos a veces ganado, que ya tuvo antibióticos, que ya tuvo muchos antibióticos, o el pollo que ya tuvo muchos antibióticos, y a veces la carne ya viene con antibióticos. Por eso también cada vez hay una mayor tendencia a pensar que la salud no solo es la salud humana, la salud ambiental y animal, viene todo en un concepto que se llama ahora de One Health, o de una sola salud. Y ahí hay que pensar también que la crianza del ganado y todo la toma de antibióticos no es nada más un problema de las personas, es también con los animales. Sí, también es ecológico completamente. Claro. Pero bueno, pues entonces esta es una excelente invitación precisamente, y quería escucharlo de usted para que le diga a la gente de que pues hay que ser prudentes con esta administración y uso de antibióticos. Nada más para finalizar, porque hacer hincapié, si por ejemplo un paciente técnicamente sí tiene una indicación real de tener un antibiótico, claro, una infección de vías urinarias, una infección de herida, por ejemplo, claro, ¿tendría algún impacto real en nuestra flora intestinal o no? Claro, claro, ¿sí? Cualquier antibiótico que tomes. Ahora, qué bueno que lo mencionas, porque otra vez, no, esto no es una diatriba contra los antibióticos. No, los antibióticos es una herramienta fabulosa, es uno de los grandes logros del pensamiento, de la invención humana, y sin duda, y te pueden salvar la vida. Nada más que deben ser prescritos de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? La gente dice a veces, doctor, es que no se me ha quitado la fiebre, pues tengo un antibiótico más fuerte, ¿verdad? No hay antibióticos fuertes y antibióticos débiles. Hay antibióticos bien prescritos y mal prescritos. Claro. Especialmente, si lo necesitas, no, desde luego, el antibiótico es necesario, lo vemos en los hospitales, salva vidas. Ya sí, después veremos la flora intestinal o la microbiota. Primero salvamos la vida, te quitamos el problema y ya después nos apuramos de aquello. Pero no es esto una diatriba contra los antibióticos. No, bajo estas circunstancias supera mejor los beneficios contra los riesgos, ¿no? Claro, riesgo-beneficio, tienes toda la razón. En una persona sana, o más o menos sana, que tiene problemas gastrointestinales, sí, ¿se requiere o se tiene que hacer algún estudio para evaluar esta flora intestinal o no? Mira, qué bueno que lo preguntas, porque de hecho hay quien ofrece esos servicios, ¿eh? Sí, dice, no, a ver, aquí le vamos a estudiar su flora, ¿no? O le vamos a hacer un recambio de su flora, o le vamos a dar esto para cambiarla. No, es tan compleja. De hecho, se estima que probablemente más del 90% de las bacterias, virus que tenemos ahí no son cultivables, ni siquiera las conocemos.
Claro. Sabemos de su existencia a través de estudios del DNA, por ejemplo, o del RNA, que sabemos, pues parece que de ahí ese tipo de bacterias. Está el vestigio. Está el vestigio y sabemos. Pero decir que la vamos a cambiar para modificarla y mejorártela, no. Lo mejor que podemos hacer, otra vez, la vida lo más sana posible. Haz ejercicio. Está bien establecido eso, Definitivamente. Que la gente que se mantiene en buena condición física tiene una microbiota más saludable que la gente que no, ¿verdad? Porque en todo hay riesgos. Por ejemplo, ahora que estamos dejando la pandemia de COVID, decía, pues un riesgo es tener muchos años como yo, ¿verdad? Yo que quisiera ser joven como tú. Pero bueno, no, independientemente de los años que tengas, todos podemos hacer ejercicio. Definitivamente. ¿Verdad? Y eso es ya parte de tu responsabilidad individual, mantenerte haciendo ejercicio en las mejores condiciones físicas posibles para tu edad y tus condiciones. Si tienes una enfermedad crónica, como diabetes, que es extraordinariamente común en México, tenla controlada, vas a estar mejor. Y todo tú vas a estar mejor, y considera que esa microbiota es parte de ti, porque al final, como decías en un principio, nuestro genoma es quizás más abundante allí que en todo lo demás. Quizás somos más bacterias que células. Así es. A lo mejor en un futuro podamos decir esto. Bueno, entonces técnicamente ya me dijo más o menos cuáles podrían ser las recomendaciones para tener una flora intestinal sana. Sí. ¿Cuáles podrían ser? Mira, primero, mantente en las mejores condiciones físicas posibles. Haz ejercicio. No comas demasiada comida industrializada. Probablemente también ese es un factor importante, ¿verdad? No pidas antibióticos si no los necesitas. No tomes antibióticos como si fueran dulces, ¿verdad? Sí. Propaga esa información también en tu familia, porque no solo incluye tu microbiota, sino la de tu familia. También hay estudios de eso, Definitivamente. Que hay una correlación entre tu persona y los que te rodean. Entonces, pues es básicamente mantente en las mejores condiciones posibles. No comas demasiada comida industrializada. Procura no subir mucho de peso, que eso es ahora un problema. Estaba leyendo, quizás me salgo del tema, pero en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En la actual, sí. En la actual, muestra que cuando llegas a los 60 años, ya casi el 90% de los mexicanos, más del 90% de los mexicanos, ya tienen sobrepeso. Sí. Hacia los 60 años de edad. Entonces, a ver, hay que tratar de evitar eso, de comer de una manera más sana. Ustedes saben lo que es sano. Hacer ejercicio, mantenerte en las mejores condiciones físicas posibles y no pretender que vas a resolver todo eso tomándote un yogurt o una pastilla que dice ahí que es de flora intestinal. Doctor, lo que me llega no les va a servir para nada. No, para nada. No, a mí me llegan y me consultan de que si se aplican enemas de café. Ahora, los lavados intestinales. Y no, hay gente que asume que eso es correcto, y yo precisamente pues hago el hincapié, ¿no? De que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Digo, pudieran aliviar un estreñimiento funcional temporal, pero no. ¿Cómo crees, por ejemplo, que vas a cambiar cientos y cientos de especies distintas que es la microbiota tomándote unos lactobacilos? Claro. Ahora sí que, como dicen en la tele, nomás piénsale, ¿no? O sea, no va por ahí. No, es justo el equilibrio, y yo lo que le digo a los pacientes es simple, pero no es fácil, ¿no? Claro. Es simple porque todos sabemos que tenemos que comer. Claro. Todos tenemos que comer pues más saludable, hacer ejercicio, dormir bien, incluso ser escrito. Claro. Obviamente menos tabaco, menos alcohol. Claro. Ese es un punto que no mencioné y que es muy importante. Trata de tener las menores adicciones posibles. Sí, o sea, es simple porque sabemos cuáles son. No es fácil, definitivamente. Muy bien. Existen, por ejemplo, que exista algún paciente que ya tiene un desequilibrio importante. Uh-huh. Es decir, ya tiene enfermedades asociadas o algún síntoma asociado a este desequilibrio de la flora intestinal. ¿Hay opciones de tratamiento para poder regularizarlo? Sí, volver a formar toda la microbiota normal es muy difícil, pero sí, si ya tienes alteraciones, por ejemplo, ya tienes hongos, sí, ahora hay que darte algo contra los hongos, ¿verdad? Si ya tuviste alteraciones intestinales, desde una diarrea leve o grave, pues hay una medicina, hay antibióticos para eso, claro, ¿verdad? Precisamente ponte ya en manos profesionales, ahí ya. ¿Cuál sería la mayor indicación de que algo no anda bien? Que has tomado muchos antibióticos, ya no está bien, Ya, a lo mejor los necesitabas, pero ya hay un problema allí. Si la boca se te
puso blanca por algodoncillo, claro, ¿verdad? Si en las mujeres empezaron con flujo vaginal que no tenían, ya hay una indicación de que están colonizados de otro tipo de microbiota. Y particularmente los casos de diarrea, una diarrea que no se te quita en 2 o 3 días, consulta, porque a lo mejor ahí hay algo. Bien. Qué bueno que me salió esta otra pregunta. ¿A quién deberían consultar precisamente en estos casos de que tienen una diarrea ya crónica a pesar de tantos tratamientos, un flujo vaginal de difícil tratamiento? ¿Quién debería tratar eso? Sí, bueno, a ver, yo qué te voy a decir, no, un infectólogo. Pues sí, un infector. Un infector. No. O sea, tu médico familiar, tu médico general, de práctica general, ese tiene que saber hacer las cosas. O sea, esto no es una cuestión. No, no alcanzaríamos, digamos, si te digo que los infectólogos no alcanzamos. No. Aquí estuvo Braulio la vez pasada o antepasada. Somos poquitos. Y la verdad es que esto es algo que debemos manejar todos los médicos. Claro. Los médicos de práctica general, los pediatras, los internistas, cirujanos, ginecólogos. Todos tenemos que saber de esto. Ahora, ya una situación más compleja. Por ejemplo, si ya hay pérdida de peso, hay diarrea, ya una diarrea que se duró más de una semanita, bueno, ahí sí ya busca un especialista. Puede ser los gastroenterólogos, los infectólogos, los internistas. Busca. Yo creo que ahí hay un consejo también, Jesús. Ten un buen médico familiar. Ese es un excelente médico, sí. O sea, sí, mira, yo qué te voy a decir. Yo te voy a decir que no es fácil ser buen infectólogo, yo creo. Pero es mucho más difícil ser un buen médico de práctica general. Claro. Porque ahí tienes que saber de todo. Y tú, cuando en tu familia tengas un buen médico de práctica general, consérvalo. ¿Y cómo puedes saber si es bueno? Primero porque se preocupa por ti. Definitivamente. Se preocupa por tu familia, te conoce a ti y a tu familia. No te da antibióticos a la primera. Todas las gripas son antibióticos. Tú vas viendo que es un buen médico. Ese médico es el que te va a aconsejar, mire, ahorita va a ir a ver al doctor tal, especialista en tal cosa. Lo ve y se me regresa. Claro. Y nosotros los especialistas también tenemos esa obligación. Si te manda un paciente, un médico de práctica general, lo peor que puedes hacer, por cualquier motivo, es quedarte con él, para atenderle luego sus otras cosas. No, tú le atiendes lo que le tenías que atender y se lo regresas a su médico, porque él es el director de orquesta. Y todos necesitamos ahí un director de orquesta, con lo compleja que se está volviendo la medicina. Sí, y pues sobre todo porque cada vez es más particular, ¿no? Yo creo que alguien de cerca, alguien que esté en contacto, que te conozca, y que sí, o sea, que no cumpla los caprichos del paciente, ¿no? Que incluso hasta los tenga que regañar un poquito. Yo les digo a los pacientes, pues tengo que regañarlos, pero sí, excelente recomendación. Y me mencionó previamente sobre los lactobacilos. ¿Qué papel juegan los probióticos para mantener este equilibrio en la flora intestinal? Mira, yo te diría de entrada ninguno. O sea, no crean que con eso, ¿verdad? Y hay inclusive muchas presentaciones. Sí, hay estudios, como siempre, ¿no? Y todo depende. Dicen que en la literatura, encontrar lo que tú quieres es cosa de tiempo. Y vas a encontrar a alguien que diga, no, sí sirve tomar eso. Pero cuando ves que unos dicen que sí, otros dicen que no, y hay 100 estudios y nadie se pone de acuerdo, es que no. Realmente, el único biológico que funciona es el excremento. Suena difícil, pero cuando una persona ya tiene tal afectación de su microbiota, hemos llegado al extremo de trasplantarle el excremento de otra persona. Y es algo que se está haciendo. Eso sí es un probiótico. El excremento humano es realmente el único probiótico que ha funcionado así en estudios. Y no quiere decir que es para todo, ni es sencillo, tú lo sabes mejor. No, tiene que ser bajo ciertas condiciones. Hay un protocolo, pero sí, de hecho, el trasplante de excremento, o sea, tomar excremento de una persona sana y ponérsela a una persona que ya afectó seriamente su microbiota, ha llevado a éxitos contundentes en el manejo de diarreas, por ejemplo, por Clostridium difficile, por Clostridioides, inclusive para enfermedades como la enfermedad ulcerativa crónica del colon, enfermedad de Crohn, que se conoce como enfermedades intestinales. Ese es un verdadero probiótico, que no es para todos. Que no es para todos, que bueno, para que los que ven nuestro video no es que vayan a trasplantar, ¿verdad? Fecal, ¿no? Más bien es bajo ciertas condiciones y ciertos protocolos, siempre guiado por médicos especialistas. Ahí puede llegar a servir y no cualquiera lo puede hacer. Sí, pero pues
la verdad es que los probióticos y todos estos medicamentos que cada vez son más famosos y que cada vez le hacen más pues mercadotecnia, ¿no? Mercadotecnia. Pues realmente no tienen un papel tan importante como pudiera ser el estilo de vida. Sí, esa no es una salida simple, como tú decías, es simplista, ¿no? A pensar que porque te tomas 1, 2, o 5, o 10 bacterias distintas, vas a restituir cientos de especies que afectaste, no es así de fácil. No, ojalá fuera, pero no nada que ver. Ojalá que así fuera. Ojalá que así fuera, pero las cosas fáciles, pues no es Claro. así. Muy bien, pues la verdad es que creo que abarcamos la gran mayoría de los temas que consideraba. No sé si se me haya pasado alguno o algo que quiera tocar usted muy específico. Sí, bueno, yo creo que siempre hay que terminar con una nota de optimismo. Sí. Si hablamos de microbiota, también hay que hablar de antibióticos, como decíamos, y de resistencia. Yo creo que sí ya hay, ahora que empieza a haber estudios para determinar, por ejemplo, cuáles virus te afectan cuando tienes una enfermedad respiratoria, que ahora bien o mal se pide una receta para comprar el antibiótico. Tampoco es imposible que te la den, pero también ahí yo siento que ya hay una tendencia hacia, por ejemplo, este mismo programa, pues ya es una conciencia de eso. Yo sí te hubiera dicho que si hace 20 años hubiéramos hecho un tema de microbiota, nadie le hubiera interesado. No, ahora ya hay un interés porque la gente ya lo sabe, ya lo piensa, ya hay más interés en eso. La gente ya empieza a ser consciente de que los antibióticos no son dulces, como decía. Bueno, yo creo que esa es una nota de optimismo y ojalá que lo sigamos todos. Sí, yo creo que sí, pues esta es una invitación precisamente para que pues mejoren su estilo de vida, como casi todo mi canal es de salud intestinal y todo esto, Claro. pero todo el tiempo les estoy diciendo que justo debemos de mejorar nuestro estilo de vida. Ya lo mencionamos, ¿no? Dieta, ejercicio, sueño, estrés, las adicciones, pues quitarlas, ¿no? Y pues qué mejor que vean este video y pues se motiven un poquito. Con mucho gusto estar Pues, aquí contigo. Pues muchas gracias. Gracias, por la doctor. invitación. Pues esperemos a ver si viene nuevamente en otro mucho tema gusto. y pues si tienen alguna duda, pues háganmela saber y dejamos pues sus contactos. Ya lo conocen más que mí. Pues para que lo contacten y cualquier cosa, pues ahí lo Ahí nos estamos vinculamos. viendo, por aquí Sí. nos vemos. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.